¿Cuál es el detalle del rodaje de Rebel Moon que ha dejado a todos perplejos y que desentrañaremos en este video? Desde el momento en que se anunciaron las últimas películas de Zack Snyder, Rebel Moon, parte 1 y 2, los fans han estado llenos de expectativas y curiosidad. Nos adentraremos en un análisis profundo y crítico de estas obras cinematográficas, explorando los aspectos que han generado tanto entusiasmo como decepción. ¿Qué es lo que falta en Rebel Moon que sí está presente en Star Wars? ¿Qué hizo que esta ambiciosa producción de Snyder no lograra capturar la misma magia que las legendarias óperas espaciales de las que se inspira? Prepárense para un viaje analítico, donde desentrañaremos las raíces de estas películas, desde su emulación de grandes óperas espaciales como Star Wars o Duna, hasta la comparativa con la obra maestra de Akira Kurosawa, Los Siete Samuráis. Abordaremos cómo estas películas intentan, pero no logran capturar la esencia de sus inspiraciones. ¿Por qué Rebel Moon se siente vacía y superficial, pese a su deslumbrante apariencia visual? Y finalmente, ¿cómo se compara esta duología con el resto de la filmografía de Zack Snyder, un director conocido por su estilo visual distintivo y sus narrativas audaces? ¿Sabes qué universo masivo de ciencia ficción también inspiró Rebel Moon? Vamos a desglosar cada uno de estos temas a lo largo de este video, ofreciendo una perspectiva crítica que no querrás perderte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una película visualmente impresionante puede sentirse vacía? Comencemos con la audaz tentativa de Zack Snyder de emular la majestuosidad de sagas como Star Wars o Duna. ¿Por qué entonces falla en el intento? La primera impresión de Rebel Moon nos presenta un festín visual, con paisajes deslumbrantes y efectos especiales de última generación. Sin embargo, a medida que avanzamos, nos encontramos con una trama que se esfuerza demasiado por imitar a sus predecesores sin alcanzar la misma profundidad emocional y narrativa. A diferencia de Star Wars, cuya narrativa se despliega orgánicamente en un universo vibrante y lleno de vida, Rebel Moon parece estar construida sobre cimientos prestados. En Star Wars, cada planeta, cada criatura y cada conflicto se sienten vivos, con una historia y un propósito detrás. En Rebel Moon, las referencias a Duna y otras óperas espaciales son evidentes, pero carecen del contexto y el desarrollo que hicieron grandes a esas obras. Los elementos visuales, aunque impresionantes, no logran esconder la falta de originalidad y profundidad en la trama y los personajes. Es como una imitación que, aunque vistosa, se queda en la superficie, sin lograr capturar la esencia que hizo icónicas a las historias que intenta emular. Pasemos ahora a examinar cómo Star Wars triunfa, donde Rebel Moon fracasa. La construcción de mundo en Star Wars es meticulosa. Cada planeta, cada raza alienígena, cada conflicto tiene un propósito y una historia detrás. Esta atención al detalle crea un universo vibrante y multifacético. Los personajes de Star Wars son icónicos porque sus arcos narrativos están cuidadosamente diseñados para resonar con el público. Tomemos a Luke Skywalker, por ejemplo. Luke es un personaje multifacético, un joven granjero que se convierte en un héroe galáctico. Su viaje es lleno de desafíos personales y emocionales, desde la pérdida de sus seres queridos hasta la tentación del lado oscuro. Estas experiencias lo transforman y le añaden capas de complejidad que permiten al público identificarse y sentir empatía por él. Por otro lado, Darth Vader es un villano icónico, no solo por su apariencia intimidante y su poder, sino por su historia de redención. La tragedia de Anakin Skywalker, su caída al lado oscuro y su eventual redención proporcionan una profundidad emocional que hace de Vader un personaje inolvidable. En contraste, los protagonistas de Rebel Moon parecen carecer de esta profundidad. La historia de Korra, la heroína de Rebel Moon, intenta emular el viaje del héroe de Luke, pero su desarrollo es apresurado y sus motivaciones poco claras. Korra no pasa por un proceso de evolución significativo que permita al público conectarse con ella. Sus acciones y decisiones a menudo parecen impulsadas por la necesidad de avanzar la trama, en lugar de surgir de un desarrollo de personaje bien fundamentado. Esto la convierte en una figura unidimensional, incapaz de resonar emocionalmente con la audiencia. Del mismo modo, Atticus Noble, el villano de Rebel Moon, falla en ser un antagonista convincente.
A diferencia de Darth Vader, cuya presencia y trasfondo añaden capas de tensión y conflicto a la historia, Atticus es un villano mal realizado y escrito. Sus motivaciones son superficiales y carecen de la complejidad necesaria para que el público lo perciba como una verdadera amenaza. Sin un desarrollo adecuado, Atticus se convierte en un cliché más que en un adversario formidable. En lugar de crear personajes únicos y profundos, Snyder parece estar reciclando arquetipos sin añadirles una esencia propia. Esto resulta en una narrativa que carece del impacto emocional y la riqueza que hicieron de Star Wars una franquicia tan querida y duradera. Mientras que Star Wars ofrece un viaje emocional y una exploración de personajes complejos, Rebel Moon se siente como una imitación superficial, incapaz de capturar la magia de sus inspiraciones. La inspiración de Rebel Moon en Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa es evidente. Pero ¿qué falla en la traducción? Para entender esto, primero debemos profundizar en por qué Los Siete Samuráis es una obra tan icónica y memorable. Kurosawa construyó una narrativa magistral en la que cada personaje desempeña un papel crucial, no solo en la historia, sino en el mensaje global de la película. Cada samurái tiene motivaciones claras y una evolución palpable, lo que permite que el público se involucre emocionalmente con ellos. La película explora temas universales como el sacrificio, el honor, la lealtad y la humanidad en tiempos de adversidad, estableciendo una conexión profunda y duradera con la audiencia. Los Siete Samuráis no solo presenta una historia de guerreros defendiendo a los oprimidos, sino que también es una meditación sobre la condición humana y el costo del heroísmo. Los personajes de Kurosawa están delineados con tal precisión que sus historias individuales y colectivas se entrelazan para formar un tapiz narrativo rico en significado. Esta profundidad emocional es lo que hace que la película sea tan inspiracional y una de las más influyentes en la historia del cine. La habilidad de Kurosawa para balancear escenas de acción con momentos introspectivos y filosóficos establece un estándar que pocas películas han logrado igualar. En Rebel Moon, aunque la premisa de reunir a un grupo diverso de guerreros para defender a los oprimidos es similar, la ejecución carece de esta misma profundidad emocional. Los personajes de Snyder parecen carecer de la complejidad y la evolución que hicieron tan memorables a los samuráis de Kurosawa. La narrativa de Rebel Moon se enfoca en la acción y el espectáculo visual, pero no logra captar el mensaje más profundo de sacrificio y honor que permea la obra de Kurosawa. Los personajes de Rebel Moon, aunque diversos, no tienen las mismas motivaciones claras ni el desarrollo emocional que los haría resonar con la audiencia de la misma manera. En Los Siete Samuráis, cada guerrero está dispuesto a sacrificarlo todo por un bien mayor, y sus acciones están impulsadas por un sentido de deber y honor que trasciende sus propias vidas. En Rebel Moon, estos conceptos se abordan de manera superficial, sin el peso emocional necesario para hacer que el público realmente se preocupe por los personajes o sus destinos. La película de Snyder parece entender la superficie de la historia, pero no su corazón. Se centra en la estética y la acción, pero no en las lecciones humanas profundas que hicieron de Los Siete Samuráis una obra maestra. Es esta falta de comprensión y profundidad lo que hace que Rebel Moon se sienta como una copia superficial en lugar de una verdadera adaptación inspirada. Sin la esencia del sacrificio y el honor, los personajes y la narrativa de Rebel Moon no logran capturar la magia y el impacto emocional de Los Siete Samuráis, resultando en una experiencia cinematográfica que, aunque visualmente impresionante, carece de la sustancia necesaria para dejar una huella duradera. Ahora, profundicemos en por qué el mundo de Rebel Moon se siente vacío y superficial. A primera vista, los escenarios y efectos especiales son impresionantes, presentando un espectáculo visual que capta la atención. Sin embargo, a medida que exploramos más a fondo, notamos una falta de sustancia detrás de esta fachada. Los mundos de Rebel Moon parecen más escenarios elaborados que lugares verdaderamente habitados. La riqueza de detalles y la profundidad cultural que caracterizan a universos como Star Wars o Duna brillan por su ausencia. Las tramas secundarias en Rebel Moon no contribuyen significativamente al desarrollo general, dejando una sensación de superficialidad en lugar de una experiencia inmersiva. Una de las mayores inspiraciones de Rebel Moon
es el vasto y complejo universo de Warhammer 40K, una franquicia que ha prosperado a lo largo de diferentes medios como juegos de mesa, novelas, videojuegos y más. Warhammer 40K es conocido por su rica mitología, historias profundas y personajes bien desarrollados. Cada facción, planeta y conflicto en 40K está intrínsecamente ligado a un lore extenso que da vida al universo, creando una sensación de un mundo real y vibrante que evoluciona y respira. En comparación, Rebel Moon se siente como una imitación barata de lo que Warhammer 40K hace de manera magistral. La narrativa de Rebel Moon carece de las capas complejas y la cohesión que hacen que el universo de 40K sea tan cautivador. Mientras que Warhammer 40K ofrece un tapiz intrincado de historias interconectadas que enriquecen la experiencia del espectador, Rebel Moon presenta una colección de imágenes bellas, pero desconectadas entre sí. La falta de un trasfondo coherente y bien desarrollado hace que el mundo de Rebel Moon se perciba como superficial, sin la profundidad necesaria para involucrar al espectador en su narrativa. El éxito de Warhammer 40K radica en su capacidad para construir un universo que se siente auténtico y vasto, donde cada elemento tiene un propósito y una historia que contar. Los relatos de heroísmo, tragedia y conflicto en 40K están imbuidos de significado y emoción, creando una conexión profunda con su audiencia. Rebel Moon, por otro lado, parece centrarse en la estética y la acción sin brindar la sustancia que da vida a sus escenarios. Esta falta de coherencia y profundidad narrativa es lo que hace que Rebel Moon no logre capturar la misma magia que sus inspiraciones, dejándola como una experiencia visualmente atractiva, pero narrativamente insatisfactoria. Finalmente, hagamos un paralelo entre Rebel Moon y el resto de la filmografía de Zack Snyder. Desde 300 hasta Watchmen, Snyder ha sido conocido por su estilo visual distintivo y su capacidad para traducir historias complejas en espectáculos visuales. 300 y Watchmen no solo son visualmente impresionantes, sino que también triunfan en contar historias poderosas y emocionalmente resonantes. 300 es un clásico de culto por su narrativa épica y su estilo gráfico revolucionario que captura la brutalidad y la gloria de la batalla, transformando la historia de los espartanos en una leyenda cinematográfica. Watchmen, por su parte, adapta una de las novelas gráficas más veneradas, logrando un equilibrio magistral entre la profundidad psicológica de sus personajes y una crítica social incisiva, todo envuelto en una estética oscura y estilizada. En Rebel Moon, sin embargo, parece que Snyder se ha convertido en su propio enemigo, explotando su estilo visual hasta el punto en que se vuelve irritante y aburridor. Donde 300 y Watchmen equilibran la narrativa sólida con visuales impactantes, Rebel Moon se siente desequilibrada. La propuesta visual sigue siendo fuerte, con escenarios deslumbrantes y efectos especiales impresionantes, pero la narrativa se queda corta en comparación con sus otros trabajos. Es como si Snyder hubiera puesto todo su esfuerzo en la estética, descuidando la esencia narrativa que hizo de sus anteriores películas un éxito. Mientras que 300 y Watchmen logran una simbiosis perfecta entre forma y contenido, Rebel Moon carece de ese balance. En 300, la estilización extrema está justificada por la naturaleza mítica de la historia, mientras que en Watchmen, los elementos visuales complementan y profundizan la complejidad de los personajes y el mundo en el que habitan. Rebel Moon, en cambio, se siente como una serie de imágenes bellas pero desconectadas, donde la falta de una narrativa sólida se hace evidente. La saturación de estilos sin sustancia narrativa hace que la película se sienta superficial y vacía, incapaz de sostener el interés del espectador a largo plazo. Este desequilibrio muestra una evolución preocupante en la carrera de Snyder, donde antes su estilo visual servía para realzar y complementar la narrativa, en Rebel Moon parece dominarla hasta asfixiarla. En lugar de utilizar su talento visual para enriquecer la historia, Snyder se ha refugiado en la forma a expensas del contenido. Rebel Moon no tiene el balance de sus otros filmes y se convierte en un ejercicio de estilo sobre sustancia, una imitación sin alma de sus propias obras anteriores. La falta de profundidad narrativa y el énfasis excesivo en lo visual
resultan en una película que no logra capturar la esencia de lo que hizo The 300 y Watchmen clásicos de culto. ¿Sabían que una de las escenas más emblemáticas de Rebel Moon fue filmada en un set que recrea la superficie de la luna de Titán? Esta escena, que destaca por su espectacularidad visual, nos transporta a un paisaje extraterrestre que parece sacado directamente de una novela de ciencia ficción. Sin embargo, lo que hace aún más interesante esta secuencia es la tecnología utilizada para crear el set. El equipo de producción de Rebel Moon empleó la misma tecnología avanzada que se usó en The Mandalorian, conocida como Stagecraft o The Volume. Esta tecnología revolucionaria utiliza enormes pantallas LED que proyectan imágenes en alta resolución, permitiendo a los actores interactuar con escenarios digitales en tiempo real. Este método no solo ofrece un realismo sin precedentes, sino que también permite una mayor flexibilidad creativa y una eficiencia considerable en el rodaje. Es otra conexión directa con Star Wars, ya que The Mandalorian, parte del universo de Star Wars, fue pionero en el uso de esta tecnología para crear sus impresionantes paisajes galácticos. Esta influencia de Star Wars en Rebel Moon no se limita solo a la narrativa y los arquetipos de personajes, sino que también se extiende a las técnicas de producción. A pesar de estas similitudes tecnológicas y visuales, Rebel Moon no logra replicar la misma profundidad y cohesión que hizo de The Mandalorian un éxito. Esta diferencia subraya aún más cómo la dependencia excesiva en la estética puede llevar a una película visualmente impresionante, pero narrativamente superficial. En resumen, Rebel Moon Parte 1 y 2 nos presentan un intento ambicioso de Zack Snyder de entrar en el género de la ópera espacial. Sin embargo, al intentar emular a gigantes como Star Wars, Duna y Los Siete Samuráis, la película se queda en la superficie, ofreciendo un festín visual pero con poca sustancia. A través de este análisis crítico, hemos desglosado por qué estas películas no logran capturar la magia y la profundidad de sus inspiraciones. Esperamos que este video haya arrojado luz sobre los elementos que fallaron en Rebel Moon y por qué, a pesar de sus intenciones, no logró alcanzar las estrellas. Ahora, es importante mencionar que Zack Snyder tiene previsto lanzar las versiones extendidas de Rebel Moon en agosto, con la intención de profundizar en el mundo y la narrativa. Esta estrategia de las versiones extendidas, popularizada por el propio Snyder con su Snyder Cut de Justice League, busca corregir y expandir las tramas originales que no lograron convencer en su lanzamiento inicial. Sin embargo, confiar en versiones extendidas para profundizar una narrativa cinematográfica no corrige los errores fundamentales de las versiones originales. En lugar de ofrecer una visión clara y coherente desde el principio, estas extensiones se están convirtiendo en una muleta para Snyder como director. El uso repetido de esta estrategia pone en duda su credibilidad y capacidad para entregar una historia completa y satisfactoria en un solo corte. Las versiones extendidas pueden añadir contexto y detalles, pero no pueden transformar una estructura narrativa débil en una obra maestra. Este enfoque plantea la pregunta de si Snyder puede crear películas que funcionen por sí solas, sin la necesidad de ediciones adicionales. La dependencia en los Snyder Cut corre el riesgo de ser vista como una falta de claridad y visión en su narrativa inicial, erosionando la confianza del público en su capacidad como cineasta. En conclusión, mientras que las versiones extendidas pueden ofrecer una mayor inmersión en el mundo de Rebel Moon, no abordan los problemas fundamentales de la narrativa y la profundidad emocional que faltaron en las versiones originales. La repetición de esta estrategia podría perjudicar la percepción de Snyder como director, sugiriendo que sus películas solo alcanzan su verdadero potencial a través de adiciones post-lanzamiento. Gracias por acompañarnos en este análisis crítico de Rebel Moon Parte 1 y 2 de Zack Snyder. Esperamos que este video les haya ofrecido una perspectiva clara y profunda sobre los elementos que hicieron de esta obra una experiencia visualmente atractiva, pero narrativamente superficial. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios, así que díganos, ¿qué otras series o películas les gustaría que analizáramos en futuros videos? Gracias por ver y nos veremos pronto.